Buenas tardes, profesora y público en general. En esta ocasión, mi grupo les explicará acerca de lo que es el despido, los tipos y las modalidades en cómo uno puede enfrentar. Empecemos primeramente con definir el despido. El despido es una forma de extinción de la relación laboral, que esta relación se basa entre el empleador y el trabajador. El despido se puede encontrar en diversas leyes, tales como por ejemplo la Constitución Política del Perú, que el artículo 27 señala que la ley otorga al trabajador adecuada protección frente a despidos arbitrarios, es decir, frente a despidos injustificados. Asimismo, el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales sostiene en su artículo 7 que en caso de despidos injustificados se tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo. Esto quiere decir que el trabajador puede pedir a su empleador una indemnización cuantitativa, o también le puede pedir que sea llevado nuevamente a la empresa como trabajador. Dentro del artículo 34 del TUO del Decreto Legislativo 728, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral reconoce que el despido fundado en causas relacionadas a su conducta y capacidad, es decir, del trabajador, no da lugar a indemnización, pero en caso no se cumplan las causas, se deberá pagar una indemnización propiamente dicha. Siguiente. Bien, nuestra ley reconoce los tipos de despido que se encuentran establecidos dentro del TUO del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Específicamente en su artículo 34 nos expresa dos tipos de despido. El primero, que es el despido arbitrario, que puede ser incausado, es decir, cuando no se otorgue ningún motivo, o el injustificado, que tiene como supuesto motivo, pero ese no es probado dentro de un juicio. Y el siguiente despido es el nulo, es decir, este vulnera directamente los derechos fundamentales, tales como la igualdad o libertad sindical. Gracias. Bien, buenas tardes, mi nombre es Diana Larreate y yo voy a hablar un poco sobre lo que es el despido incausado y el despido nulo. Comenzando por el despido incausado, como desprende de la norma, el despido arbitrario puede ser incausado debido a que no expresa causa justificada para el despido. Se sabe que este tipo de despido fue reconocido durante el desarrollo de un caso llamado Telefónica en julio del año del 2002. En el caso de un despido incausado, el empleador puede despedir a cualquiera de sus trabajadores sin obligaciones de invocar causa alguna. Existen diferentes tipos de indemnización de acuerdo a los tipos de despido incausado. Existe la indemnización por antigüedad según el artículo 245. También existe la indemnización por falta de preaviso en el caso de haberse omitido alguno de los artículos según el artículo 231 y el 232. También vamos a mencionar la indemnización por integración del mes del despido cuando la fecha de dicho despido no coincide con el último día del mes laborado. En esto nos basamos en el artículo 232 y por último, la indemnización por vacaciones no gozadas, según el artículo 158. Ahora voy a explicar un poco lo que es el despido nulo. El despido nulo será categorizado como nulo cuando afecte derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Los despidos nulos se dan por los siguientes motivos: la afiliación de un sindicato o participación de actividades sindicales, ser candidato o representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad. También puede darse por presentar una queja o participar en un proceso donde el empleador o autoridades se vean perjudicadas. La discriminación por la razón del sexo, raza, religión, opinión
idioma o discapacidad de cualquier otra índole. Y como último, vamos a ver uno de los que más tenía un poco de interés. El motivo de despido nulo es el embarazo o el nacimiento de sus consecuencias o la lactancia, que normalmente son 90 días. También a eso se le puede decir como despido nulo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Luis Alberto Sánchez Arellán y le voy a explicar sobre el despido fraudulento. Se produce el denominado despido fraudulento cuando se despide al trabajador con anónimo, perverso y auspiciado por el engaño, por ende de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales, como sucede cuando se imputa al trabajador de hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios. Asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad. La característica principal de este tipo de despido es la vulneración al principio de tipicidad, toda vez que este principio regula el debido proceso. Este tipo de despido corresponde a una voluntad del trabajador, anónimo perversador. El despido, de hecho, existen actos que el empleador puede ejecutar para perjudicar al trabajador y que puedan parecer sustentados en la capacidad de dirección. Esta situación se denomina como un acto de hostilidad. Estos actos organizan la relación laboral. Como puede, como puede apreciarse en el artículo 30 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728. De los puntos más importantes son la falta de pago de remuneración en oportunidades correspondientes, la reducción de la categoría de la remuneración, el traslado del trabajador a otro distinto a aquel en la cual está ahorita laborando, la inobservancia de medidas de higiene y seguridad que puedan afectar la vida y su salud, por ejemplo, sobre el COVID de los hospitales, el acto de violencia o faltamiento a través de la palabra a través del trabajador y los actos de raza, sexo o religión. La negativa injustificada de realizar ajustes razonables en el lugar del trabajador para los trabajadores discapacitados. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Milagros Gastelo Dávila. Yo voy a hablar del modo de reparación. La Ley de Productividad y Competitividad Laboral define el despido como una terminación de la relación laboral por iniciativa del empleador ante un motivo inimputable al trabajador. Esto da lugar a dos tipos de reparación. Siguiente PPT, por favor. Siguiente PPT, por favor. Ya, la indemnización. La indemnización es un concepto adicional a la liquidación que corresponde solo en casos de despido arbitrario por decisión unilateral del empleador. La reposición. La reposición es una medida destinada a extinguir los efectos lesivos como las consecuencias de la configuración de un despido ilegal. Esta figura no solo se centra en buscar la restitución del vínculo laboral, sino en el pago de las remuneraciones devengadas por el periodo durante el cual el trabajador no percibió remuneración alguna. Ahora, según los tipos de despidos, el despido arbitrario es cuando no hay una causa o no ha sido demostrado en el proceso. ¿Qué se puede pedir judicialmente? Una indemnización por despido arbitrario. El despido incausado. Cuando no hay una causa justa, ¿qué se puede reclamar judicialmente? El pago de indemnización o reposición en el empleo. Siguiente PPT, por favor. El despido fraudulento es el despido abusivo. ¿Qué se puede reclamar? El pago de indemnización o reposición en el empleo. Y el despido por vulneración de derechos fundamentales, cuando se le imputan faltas graves. ¿Qué se puede reclamar? El pago de indemnización o reposición en el empleo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nicole Oriana Abanto Vázquez. Bueno, en conclusión, el despido arbitrario se encuentra regulado en nuestro ordenamiento teniendo como efecto la indemnización, decisión tomada por el legislador en la regulación correspondiente, la cual no es contraria a la Constitución ni a la normativa internacional, pudiendo cambiar en cualquier momento, pero que debe corresponder a criterios netamente económicos y de mercado.
deberán ser la causa por la cual un legislador opte por la medida protectora absoluta o relativa. El trabajador despedido tiene la posibilidad de acudir a los tribunales competentes para que su despido se declare injustificado, si es que se tienen razones. Pero de una manera general, él solo puede aspirar a la indemnización, cuyo cálculo se hará en función de su antigüedad en la empresa y del salario de que éste percibía al momento de la ruptura del contrato de trabajo. De manera excepcional en nuestro país, si el despido aparece desprovisto de causa legal, el juez ordenará la reintegración a solicitud del trabajador, la reintegración de éste a su centro de labores. Esta orden podrá estar acompañada de diversas medidas coercitivas, como por ejemplo pueden ser las de orden penal, con el fin de garantizar su ejecución. Existen 3 tipos de despido, 2 que se encuentran establecidos en nuestra legislación, el despido arbitrario y el despido nulo, además del despido fraudulento, que se encuentra determinado por medio de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El despido arbitrario cuenta con una subclasificación, que es el despido incausado e injustificado. La distinción fue hecha y dicha distinción no fue realizada por el Tribunal Constitucional. La vía idónea para remediar el perjuicio ocasionado dependerá del tipo de despido ocurrido. Eso es todo. Buenas tardes, mi nombre es Mireya Cuya Torres. Y bueno, como ya hemos escuchado, según lo expuesto por mis compañeros, los tipos de despido en nuestro país constituyen un tema interesante de tratar y considero personalmente que legos del derecho deben de saber acerca del tema, ya que elaboran y ejercen su derecho al trabajo, ya sean en entidades públicas o privadas. Y más aún si nos encontramos en una coyuntura ahora incierta, de que como hemos visto, durante este año ha significado causa de despido masivo, perjudicando a muchos peruanos. Como sabemos, el cese de actividades provocado por el avance del coronavirus en el país ha ocasionado una grave crisis y ha obligado a muchos comercios y empresas a tomar medidas drásticas con sus empleados, en cuanto a la permanencia o no de los colaboradores dentro de las empresas que se han visto afectadas económicamente. Sin embargo, esto no impide que se vean vulnerados los derechos de los trabajadores que laboran en distintas empresas en el Perú. Según estadísticas, la cifra asciende a más del 60% de la población que ya no continúan en sus trabajos o están suspendidos. Por ello, conocer nuestros derechos es de suma importancia para que no se vulneren los mismos, ¿no?, en el ámbito laboral y saber de aquellos trabajadores dependientes. Existen diversas interrogantes. Siguiente PPT, por favor. Existen diversas interrogantes respecto a la población vulnerable y al grupo de riesgo en el ámbito laboral, debido a esta pandemia, como son los que voy a tratar a continuación. Acerca de las mujeres embarazadas y madres lactantes, ¿ellas tienen alguna protección laboral? ¿Cómo catalogar si me corresponde una indemnización o reposición en caso de despido? Para este grupo vulnerable se tendría que tener en cuenta que se emitió recientemente la Ley 31051, la cual indica que obligatoriamente van a realizar trabajo remoto si es que el empleador evalúa los riesgos a su salud y determina que no puede regresar, ya de la madre y del hijo. Hay que tener en cuenta que a partir de esta evaluación será obligatorio darle trabajo remoto, y en el caso no lo permita, tendrá que cambiarse las funciones a un puesto que sí lo permita hacer este tipo de trabajo, ¿no? Y a pesar de ello no se puede otorgar esta modalidad, se le tendría que otorgar una licencia con goce de haber compensable. En el caso de ser una persona mayor y diabética o tener alguna otra enfermedad, ¿es considerada población vulnerable? ¿Cómo puedo retornar al centro de labores? Si tiene secuelas o una enfermedad que no le permite realizar adecuadamente sus funciones, se recomendaría enviar una carta a la empresa o a su centro de labores solicitando la evaluación de su estado de salud, la cual debe ser efectuada por el médico ocupacional de la empresa a fin de tener un documento que acredite que la persona puede volver a trabajar. Y si una persona es considerada adulto mayor, ¿es población vulnerable? ¿Puede volver a trabajar? Si una persona adulta mayor es considerada grupo de riesgo, en tal caso se le priorizará que la labore mediante trabajo remoto. Sin embargo, la norma también permite que trabaje de manera presencial siempre y cuando se firme una declaración jurada de asunción de riesgos y el empleador emita un certificado de aptitud médica, el cual indique que si regresa a laboral no afectará su salud. Cabe resaltar que debemos enfocarnos en el derecho de trabajadores y en su beneficio. Muchas gracias.